Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Confírmenme, por favor, si también me escuchan a mí. Si pueden por el chat colocar que sí. Es un gusto, la verdad, estar con ustedes. Les agradezco. Veo que tenemos 29 personas conectadas y me da muchísimo gusto. Les agradezco porque sé que todos seguramente han tenido un día de trabajo duro. Sin embargo, bueno, la invitación va a ser a que tratemos de disfrutar este espacio. Yo hoy voy a compartir información y por supuesto me encantaría que ustedes puedan hacer las intervenciones que quieran y que, bueno, tratemos de, además de aprender, eh, disfrutar de esta hora donde vamos a estar compartiendo. Y bueno, me encantaría empezar revisando el título para que lo comencemos a analizar. Yo sé que todos los que están aquí presentes de alguna manera les interesa este tema, quieren aprender más sobre este tema de la gestión del talento. Entonces, fíjense que lo titulamos El poder de gestionar el talento, atraer, desarrollar y retener. Em, Cuando hablamos de talento, importantísimo, estamos hablando de las personas, ¿sí? Cuando hablemos de talento, son las personas que están en las organizaciones. Entonces, fíjense qué interesante es que todos podamos desarrollar el poder de gestionar este talento. Y como estamos hablando de personas, por supuesto, cada persona es distinta, cada persona ha tenido una crianza, una forma de ser, tiene una personalidad y he ahí el arte de gestionar. Por eso hoy vamos a compartir con ustedes algunas buenas prácticas que están haciendo las empresas en el mundo para gestionar el talento. Yo siempre pienso que en todos nuestros países es muy importante mirar hacia el mundo para ver qué están haciendo porque posiblemente eso llegue muy pronto a nosotros. Entonces, qué mejor que estar teniendo la mirada afuera para también extrapolarlo con lo que estamos haciendo adentro y podamos de alguna forma siempre pensar en cómo nos reinventamos. ¿Me escuchan entonces? Voy a revisar ahora el chat porque cualquier cosa me avisan si hay preguntas. Perfecto, todos me escuchan. Muy bien. Entonces, bueno, gracias por la presentación. Me gustaría de pronto contarles un poquito más de mí. Yo trabajo en una empresa que algunos quizás la conocen, se llama Mercer. Mercer es una consultora internacional y se encarga justamente de asesorar a empresas en temas de gestión del talento. Yo tengo en Mercer 5 años y soy la líder de talento estratégico. Adicionalmente, yo he trabajado en otras consultoras, eh, eh, he trabajado en Venezuela en muchos mercados. Esta misma consultora me trajo a Perú, donde ya tengo 11 años trabajando y de alguna forma, bueno, me consideran, porque a veces es más lo que me consideran los otros más que yo, porque yo pienso que todavía me falta muchísimo, pero soy experta en el tema de, vamos a decir, habilidades blandas. Me encargo mucho de ayudar a los líderes en las organizaciones, de identificar puestos críticos, identificar quién tiene potencial, desarrollar habilidades, hacer muchos programas donde la gente pueda tener entrenamientos y desarrollarse. También mido clima, cultura, entonces hay muchos temas que están relacionados con lo que les traigo hoy. También soy coach certificada, soy licenciada en comunicación social, diplomada en gestión comercial y también hice un MBA en España. Entonces, de alguna forma, bueno, espero poderles transmitir todo lo que he aprendido y lo que todavía me falta por aprender para que juntos, como les decía, aprovechemos este espacio. Y aquí me gustaría comenzar con una reflexión y si alguien puede escribirlo por el chat, ¿qué creen ustedes que están haciendo las empresas hoy o las empresas donde ustedes están para atraer y fidelizar a su talento? ¿Qué escuchan ustedes? ¿Cuáles son esas quizás prácticas que ustedes tienen más cerca donde las empresas están tomando iniciativas para
hacer que su talento, sus personas se queden trabajando e incluso quieran venir a trabajar. A ver si alguien puede compartir alguna de esta reflexión por el chat. Perfecto, Alberto, gracias. Alberto dice, bueno, brindan la oportunidad de trabajar semipresencial, que también lo llaman híbrido, también lo llaman remoto, home office. Ximena, dices algo muy importante que además hoy en día está muy presente y son empresas que son inclusivas. Es decir, incluyo a todos, hago que todos se sientan parte de mi organización. Y cuando hablamos de inclusión, no hablamos solo de géneros, que es lo que más estamos acostumbrados, sino que también hablamos de etnias, de generaciones, de discapacidad, etcétera. Stephanie nos dice tomar en cuenta el salario emocional, muy bien. Antiguamente era más importante el salario tangible, podríamos decir así, pero hoy en día también existe un salario emocional que nos da mucha tranquilidad y que tiene mucha importancia. Jorge nos dice el balance entre la vida profesional y personal. Excelente. Definitivamente, y después de pandemia, que todos cambiamos nuestras prioridades, este balance es muy importante, incluso las nuevas generaciones también lo valoran muchísimo. Muy bien, gracias por compartir sus respuestas y definitivamente todos estamos alineados. Programas de reconocimiento también mencionaron. Y todo esto que ustedes han mencionado de alguna forma están incluidos en la presentación que yo voy a hacer. Así que alineadísimos estamos. Fíjense, yo les quiero contar, la empresa donde yo estoy trabajando, donde lidero el área de talento, es una consultora internacional que constantemente estamos haciendo estudios. Y estos estudios a nosotros nos sirven muchísimo como prácticamente una base para todos nuestros proyectos. Uno de estos estudios es el People Risk, que también se llama riesgos de personas. Y es un estudio donde yo hoy les voy a hablar, les voy a contar alguna información. Esto significa cuáles son los riesgos que se han identificado en el 2024 en temas de talento, ¿sí? Cuando hablamos de riesgos, hablamos de peligro, ¿no? De cosas que pueden suceder y que nos pueden afectar. Entonces, hoy les traigo información sobre riesgos de personas y también les traigo un segundo estudio que en realidad es mucho más amplio y les traigo mucha más información de este segundo, que se llama la Fuerza del Trabajo 2.0 y es lo que es mejor conocido como el Global Talent Trends 2024 de Mercer. Este es un estudio, ya yo les voy a contar detalles de cada estudio, pero es un estudio que se hace global en muchísimas geografías y como les decía, nos trae mucha información para que podamos tomar en cuenta qué está haciendo el mundo sobre temas de talento. Entiendo que todos ustedes que están hoy presentes les interesa este tema, incluso están interesados en tomar el programa de especialización de talento, así que bueno, como les decía, espero que lo podamos disfrutar y que puedan aprender muchísimo. Al final me van a comentar. Vamos a comenzar a compartir información sobre el estudio de People Risk. Como les decía, este es un estudio que nosotros hemos hecho recientemente y de alguna forma hemos identificado cuáles son los riesgos más importantes que se han identificado en las organizaciones. Como ven, en este estudio hubo 4.575 encuestados, intervinieron más de 2.000 profesionales de recursos humanos y también opinaron profesionales de riesgos como tal. De alguna forma, después de pandemia, el área de riesgos de las organizaciones y el área de talento o de las personas de recursos humanos se han unido muchísimo porque como ustedes saben, las personas pasaron a ser un riesgo muy importante después de que hubo esta pandemia y tuvimos que tomar muchísimas acciones. Algo interesante de este estudio es que este fue un estudio ciego. ¿Esto qué significa? Que las personas que estaban respondiendo el estudio no sabían qué estudio estaban respondiendo ni quién lo estaba haciendo. Esto de alguna forma garantiza que la persona sienta más confianza. Adicionalmente, también nosotros no sabemos sus nombres, sus apellidos, simplemente
pudimos obtener sus cargos. Esto permite que este estudio tenga información con mayor credibilidad. ¿Cuándo se realizó? Lo realizamos entre el mes de octubre y el mes de noviembre del 2023. Como prácticamente se procesan los resultados y se entregan en el mes de marzo del 2024, por eso lo consideramos un estudio 2024. Y bueno, fíjense, en este estudio se analizaron cuáles eran los riesgos de personas y se identificaron 25 riesgos. Imagínense ustedes, 25 riesgos de personas. Entonces lo que se decidió fue agruparlos en 5 grupos, por supuesto. Y tenemos el primero, que es el riesgo de cambio y disrupción tecnológica, como ustedes lo saben y lo han escuchado. Es un riesgo este tema porque todas las empresas de alguna forma están cambiando, están teniendo transformaciones tecnológicas, están adquiriendo tecnología y puede ser un riesgo este tema. ¿Por qué? Porque puede haber falta de conocimiento, porque se pueden manejar mal los datos, porque de alguna forma se puede gestionar incorrectamente la inteligencia artificial, puede dar beneficios de recursos humanos y otras tecnologías y puede haber escasez de habilidades tecnológicas de las personas. Entonces, fíjense qué interesante, este es nuestro primer grupo. Segundo grupo, las prácticas de talento, liderazgo y fuerza laboral. Que tengamos una fuerza laboral que esté poco comprometida. Y esto sucedió, por ejemplo, también en esta época donde tuvimos que lidiar con la incertidumbre. Que tengamos líderes que no sean los que tienen las habilidades correctas para ser efectivos, que quizás tengamos escasez de mano de obra, sobre todo en algunos puestos, que no haya una cultura fuerte y que no haya estrategias de atracción y retención, que es uno de nuestros temas de hoy. El tercer grupo se llamó salud, bienestar y seguridad. Es un riesgo que ocurran enfermedades crónicas, que haya un deterioro del sistema sanitario, que haya deterioro de salud mental, que es tan importante, alguna otra pandemia, condiciones de trabajo que estén física y psicológicamente inseguras. Cuarto grupo, el tema de gobernanza y cumplimiento de las finanzas, cambio de legislación, toma de decisiones inadecuadas, aumento de costos, mala gestión de la exposición financiera y administración quizás débil del cumplimiento de responsabilidades. Y por último, el medio ambiente, sostenibilidad y protección, que no haya un recursos humanos en la toma de decisiones, que no haya equidad en la recompensa, que no haya una cobertura adecuada de eventos catastróficos y la falta de diversidad. ¿Por qué estamos hablando de riesgos y hoy vamos a hablar de cómo retener y atraer a la gente? Porque definitivamente esto está siendo una forma de atraer y de retener. Cuando le enviamos el mensaje a las personas de que estamos atentos a los riesgos que podemos tener en temas de personas, estamos siendo precavidos y estamos enviando el mensaje de seguridad que termina siendo un punto sumamente importante. Cuando aterrizamos estos riesgos a Perú, yo les traigo aquí el top 10 para que ustedes lo vean y me digan qué opinan y si están de acuerdo. En Perú, y aquí lo voy a eh, indicar con el puntero, este es la columna de Perú, sobre todo la de recursos humanos, que podría decir que es donde estamos nosotros, y aquí está lo que nos dijeron las personas de riesgo. Y fíjense que recursos humanos en Perú, cuando toman los 25 riesgos, hacen un ranking de los 10 más importantes. En primer lugar, la escasez de habilidades tecnológicas. Y esto lo vamos a hablar más adelante. Definitivamente, la gente va a tener que aprender habilidades tecnológicas, sobre todo si las empresas están invirtiendo en tecnología. Entonces, de alguna forma vamos a tener que desaprender algunas cosas y aprender cosas nuevas, y esto requiere de mucha adaptación. El segundo riesgo que consideró Recursos Humanos en Perú fue que tuviéramos otra pandemia. Luego también que nuestra fuerza laboral no esté comprometida, que no gestionemos bien la inteligencia artificial, que la tecnología de recursos humanos no sea suficiente, que haya ausencia de recursos humanos en la toma de decisiones, que aumenten los costos de salud, que haya desastres naturales,
que haya un mal manejo de datos y la falta de conocimiento de ciberseguridad. Aquí yo me iría a los tres primeros, que son los que quizás están en las prioridades de recursos humanos y donde también nos vamos a centrar mucho en las próximas diapositivas. Un tema de habilidades, señores. Ahora nos dicen en gestión humana que la habilidad es la nueva moneda. Ahora incluso hacia el futuro lo que nos dicen es que se va a pagar a las personas de acuerdo a sus habilidades más que a sus resultados. Imagínense qué interesante. Entonces, bueno, esto es un pedazo de pequeño del estudio de riesgo, pero quisiera entrar en el estudio de las tendencias de talento para que podamos ver qué está haciendo el mundo con respecto al talento. Les cuento información sobre el segundo estudio. En este estudio participaron más de 12.000 personas. Fíjense qué interesante. Pero estas personas estaban agrupadas de la siguiente forma. 845 fueron ejecutivos, CEOs de altos niveles. 1920 fueron líderes de recursos humanos. Casi 10.000 fueron empleados, colaboradores individuales y también incluimos a 84 inversores, stakeholders, personas que toman decisiones y que de alguna forma participan en las empresas desde un punto de vista ya como dueños o inversionistas. Entonces, bueno, en este caso, lo que podemos decir, y aquí, déjenme que no veo. Tenemos también generaciones, participaron todas, generaciones Z, millennials, X, baby boomers. Hoy en día, señores, estamos teniendo en un mismo techo 5 generaciones por primera vez. Y esto es un aspecto sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en estos temas que mencionábamos de inclusión. Y bueno, comencemos a ver qué nos dicen en este estudio. Y aquí, por favor, si alguien quiere, por supuesto, comentar algo, bienvenido. Lo primero que nos encontramos es que estamos en el umbral de una revolución donde vamos a tener que empezar a trabajar en equipo, los humanos con las máquinas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero antes de la pandemia nos decían mucho que el futuro del trabajo iban a desaparecer muchos puestos, que la inteligencia artificial nos iba a sustituir, que iba a haber una gran revolución y efectivamente la está habiendo, pero no tanto como que nos van a sustituir, quizás algunos puestos de trabajo sí, pero sí vamos a tener que aprender a trabajar en equipo con la tecnología y con las máquinas. Y fíjense, si yo hoy les digo a ustedes que lo que ustedes hacen lo van a tener que empezar a hacer con ayuda de la tecnología, definitivamente ustedes van a tener que aprender a hacerlo de otra manera. Y ustedes van a tener que aprender algunas habilidades, se van a tener que adaptar, acostumbrar y posiblemente esto les va a facilitar a ustedes el trabajo, ustedes van a poder ser más productivos y van a poder encargarse de otras cosas. Es por eso que las personas son el centro de la transformación. Cuando tenemos transformación digital dentro de las organizaciones, les puedo decir que el 80% tiene que ver con personas y el 20% con tecnología. Cuando nos encontramos con barreras, son más barreras humanas de adaptación, de preparación, más que la tecnología como tal. Entonces, ¿qué nos dijeron en este estudio? Que solo el 27% de los ejecutivos está totalmente de acuerdo en que sus modelos de personas son lo suficientemente ágiles como para cambiar el talento de un área a otra. O sea, fíjense que solo el 27% dijo que trabajan con agilidad. Y esto es un mensaje bien importante. Hay casi un 70% que no lo considera así. Y la agilidad definitivamente va a ser muy importante para adaptarnos. Em, 2 de cada 5 trabajadores dicen que su trabajo no funciona como lo están haciendo hoy. Qué interesante, 2 de cada 5. Esto significa que hay que rediseñar el trabajo, la forma de hacer las cosas. El 70% de los inversionistas nos dijeron que las prácticas laborables que no sean sostenibles van a tener un impacto en el valor de la organización. Es decir, que vamos a darle prioridad a la sostenibilidad. Entonces, señores, les presento las 4 tendencias de talento de nuestro estudio global
Tendencias de Talento 2024. Estas vendrían siendo las cuatro y yo se las voy a ir comentando. La primera, que ya más o menos la hemos mencionado, es cómo vamos a impulsar la productividad centrándonos en las personas y apoyándonos en la tecnología. Pero definitivamente lo que estamos buscando es ser más productivos. La segunda, y es muy importante, sustentarse en que haya confianza y equidad. Es decir, que hay que crear ambientes donde las personas confíen y donde se sientan que están recibiendo tratos justos y equitativos. Entonces, esto es algo muy importante como tendencia de talento. Luego vamos a reforzar el sistema inmunológico corporativo. Esto de alguna forma vino mucho también con la pandemia y es que tenemos que estar listos para responder rápidamente a los riesgos y estar siempre atentos y tener de alguna forma defensas para cualquier cosa que pueda pasar. Y por último, hay que cultivar una cultura digital. Como ustedes saben, la cultura no es fácil de cambiar. La cultura es como la personalidad de las organizaciones. Imagínense que yo les diga a ustedes que cambien su personalidad para mañana. Es imposible, ¿verdad? Porque la personalidad es algo muy profundo, que viene de rasgos, que viene incluso de cosas que hemos aprendido durante nuestros años, en nuestros trabajos con nuestra familia. Entonces, cambiar una cultura en una organización es similar a que tuviéramos que cambiar una personalidad. Entonces, definitivamente tenemos que construir y cultivar. Si las culturas van a ser más digitales, es un trabajo que hay que hacer entre todos y que sobre todo los líderes van a contribuir muchísimo. Entonces, desarrollando un poco cada una de ellas, cuando hablamos de impulsar la productividad, centrándonos en personas, esto va muy vinculado a lo que ya les mencioné, y es que muchos puestos de trabajo se van a tener que rediseñar, se van a tener que hacer las cosas diferentes. Vamos a aumentar la agilidad en los análisis de información sobre temas de talento. Ya lo vemos, ya existen bases de datos que se están utilizando para tomar decisiones de talento y de alguna forma las organizaciones van a invertir más, y esto es una buena noticia, en las habilidades. Por eso yo les decía que las habilidades va a ser la nueva moneda de las organizaciones. Yo actualmente en Perú atiendo muchísimas empresas y les digo que la cantidad de solicitudes hoy de programas de liderazgo, de habilidades que se adapten al futuro de esta empresa, es increíble lo que están solicitándome, lo que estamos entregando y ayudando a los clientes, porque sí, el tema de habilidades definitivamente está siendo muy importante. Ahora, como yo les hablé de tendencias de talento y de riesgos, también les quiero mencionar cuáles son los riesgos que se asocian a esta tendencia. Y en el caso de impulsar la productividad centrada en personas, las empresas tienen el riesgo de que fracase su adopción de inteligencia artificial porque quizás no era la adecuada, no era el momento, no se gestionó bien la comunicación y también que las personas no se adapten, nos adopten esta tecnología, no tengan las habilidades. Entonces, tenemos estos dos riesgos, que no sea una inteligencia artificial idónea y que adicionalmente las personas no se adapten. ¿Por qué es importante esto de los riesgos? Porque estamos atentos. Segunda, sustentarnos en la confianza y en la equidad. Definitivamente, y esta es una de mis favoritas, las empresas van a tener que empezar a crear valor de marca y atraer a los talentos por una propuesta de valor diferenciada. Esta propuesta de valor tiene que ser inclusiva, tiene que garantizar que la gente se sienta parte de la organización, que haya igualdad salarial, que haya igualdad de beneficios y que todos podamos crecer. Y adicionalmente, hay que fomentar el sentido de pertenencia. Todos se tienen que sentir parte de. Fíjense cómo esto incluso genera compromiso. ¿Cuáles son los riesgos? Que no se gestione este valor correctamente, que no se revise la remuneración justa, que haya brechas y disparidades que la gente las perciba y de alguna forma esto genere, en lugar de compromiso, rechazo o incluso decisiones como
salir de la organización. En temas de personas, que no se gestionen estas brechas de criticidad, de talento, que las personas no obtengan el conocimiento que necesiten y empiece a haber una alta rotación. Tercera tendencia, reforzar el sistema inmunológico corporativo. Definitivamente, todos tenemos que aumentar esa conciencia de los riesgos y estar preparados para el futuro. Ya tuvimos una sorpresa, no estábamos preparados, tuvimos que lidiar con mucha incertidumbre y definitivamente ahora es una tendencia que las empresas estén preparadas. También garantizar que las personas, que nuestros talentos estén sanos y que además sean sostenibles, que se puedan quedar por mucho tiempo y por supuesto también utilizar métricas para predecir situaciones y poder estar atentos. ¿Cuál es el riesgo? No tener esta cultura de riesgos y que de alguna forma no sea parte del ADN. ¿Y cuál es el riesgo de personas? Que, bueno, aumenten los costos de salud y de beneficios porque la gente no se esté preparando. Por último, fomentar la cultura digital y, bueno, definitivamente hay que inspirar a la gente en la capacitación digital, hay que hacer una experiencia del empleado donde la parte digital nos acompañe y hay que gestionar proactivamente la evolución del trabajo. Riesgos hacia la empresa, la exposición cibernética y de inteligencia artificial y por supuesto el agotamiento de las personas, la fatiga al cambio y que podamos perder algún talento. Hasta aquí vamos bien. Me dicen por favor si todavía están ahí, si vamos muy rápido, si quizás este, quieren que volvamos a explicar algo, por favor, por el chat, súper atenta, aunque no lo puedo leer siempre, pero en este momento lo estoy revisando. ¿Seguimos? Perfecto, gracias, Stephanie. Me dice que el ritmo está muy bien. Excelente, entonces vamos a traer algunos datos. Les voy a contar datos, como les digo, esto es global, pero a mí sí me parece que siempre hay muchas similitudes y como si hay algún dato que quizás no nos haga sentido con la región, porque Perú suele tener eh, muchas similitudes con la región de Latinoamérica, pero bueno, también tener todos esos datos en el radar. Y comenzamos entonces por el tema de impulsar productividad a través de la inteligencia artificial y de las personas. ¿Qué nos dijo Recursos Humanos que está mejorando hoy la productividad en sus empresas? Y fíjense, número uno, capacitación. No sé si ustedes han escuchado estos dos términos de upskilling y reskilling. Definitivamente el upskilling tiene que ver con que de alguna forma algo que ya sabemos lo tenemos que seguir utilizando y lo tenemos que fortalecer. Y el reskilling habla más de reciclar, es decir, que a lo mejor vamos a tener que buscar cosas que habíamos guardado hace un tiempo y otras dejarlas de usar, reaprender, volver, desaprender, mejor dicho, y volver a aprender. Pero fíjense que el número uno es la capacitación. La optimización y gestión de flujos de trabajo, esto tiene que ver mucho con lo que les decía del rediseño de las cosas, cómo se hacen, volver a ver cómo de alguna forma gestionamos las formas de trabajar. Buscar estructuras organizacionales más simples. Esto significa revisar cajitas, revisar cargas de trabajo y hacerlas más sencillas y de alguna forma estar monitoreando y retroalimentando constantemente a la fuerza laboral. También a tener iniciativas de salud, de bienestar, esfuerzos en el rediseño de trabajo y la seguridad cibernética también está definitivamente entre lo que nos dijo Recursos Humanos que está mejorando la productividad. Fíjense que el 98% de las empresas que participaron en este estudio, recuerdan que les dije que hay más de 12.000 personas que participaron, dijeron que hoy están planteando una transformación. Casi el 100% está haciendo un cambio en su organización hacia la transformación digital. Esto es bien interesante. ¿Qué nos dijeron los colaboradores que afecta su productividad? Nos dijeron que
a veces tienen demasiado trabajo inútil, es decir, que definitivamente hay que revisar lo que la gente está haciendo, la cantidad de interrupciones y la falta de tiempo, que vendría siendo la gestión de tiempo. Desbloquear esta productividad de la fuerza laboral requiere de un diseño de trabajo intencional y más centrado en el ser humano. Entonces, fíjense como también de alguna forma todos estos cambios nos están haciendo reinventarnos a todos, considerando que el humano es lo más importante y facilitando las cosas, facilitándolas y apoyándonos de tecnología. El principal riesgo para los ejecutivos es que la inteligencia artificial no se adapte. Y aquí tenemos también que se está invirtiendo un 34% en trabajos repetitivos, quizás se están duplicando algunas funciones, 26% en trabajo creativo, todavía está bastante bajo cuando la creatividad es tan importante, 18% en esta parte de capacitación y 16% en proyectos. Entonces, fíjense cómo estos números podrían mejorar y definitivamente invertirse un poco, que haya más reskilling, upskilling y que el trabajo repetitivo disminuya, etcétera. Vamos entonces con otros datos y uno de cada dos ejecutivos creen que la inteligencia artificial va a cambiar los modelos de negocio. Y eso ya lo vimos también en pandemia y lo estamos viendo hoy. Cómo la inteligencia artificial de alguna forma se está utilizando para que haya más productividad. El 46% nos dijo que están analizando datos con inteligencia artificial. También la inteligencia artificial ayuda en la toma de decisiones y también permite ser más innovadores, desarrollar nuevos productos. Entonces, fíjense como el 65% de los profesionales de recursos humanos sí cree que la inteligencia artificial va a disminuir las cargas de trabajo. La mayoría de los ejecutivos esperan que haya mejoras en productividad, incluso que haya una mejora de 2 dígitos en porcentaje. Y bueno, de alguna forma vamos a tener que cambiar un poco el mindset. Cuando vemos aquí los cuadros, esto es hoy, ya va que me faltan los años, esto es hoy. Hoy, de alguna forma, una persona que está, un trabajador que está cumpliendo su función, fíjense cómo invierte muchísimo en lo que es la parte transaccional, la operativa, hacer su trabajo, invierte un poco menos en las relaciones con otros y mucho menos en la parte de su expertise y de desarrollar sus habilidades. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia que lo transaccional se disminuya. ¿Por qué? Porque está siendo sustituido o apoyado con la inteligencia artificial, que lo relacional aumente mucho más y que también sea apoyado por la inteligencia artificial y que la expertise también crezca. Entonces, vemos como hacia el futuro, estamos hablando ya de un 2027, esto disminuya y las personas inviertan más tiempo en relacionarse y en crecer y prepararse, porque la transacción va a ser más sencilla y va a ser apoyada por inteligencia artificial. Qué interesante, ¿no? 65% de recursos humanos nos dice que los esfuerzos por rediseñar el trabajo definitivamente están incrementando la productividad. Vamos con la segunda tendencia, algunos datos de la segunda tendencia, y esta es la tendencia, como les comenté, que tiene que ver con generar confianza y equidad. La falta de confianza en el mercado laboral está llevando a más personas a quedarse incluso cuando no están satisfechas. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a prosperar con confianza? Y aquí, fíjense, ¿qué nos dijeron los empleados que los ayuda a prosperar? Y esto me encanta, un propósito organizacional. Y esto seguramente ustedes lo han escuchado muchísimo. Ahora las personas valoran mucho su propósito personal y que ese propósito personal se conecte con el propósito de la organización. Si esta organización donde yo trabajo tiene un propósito que se conecta con algo que a mí me hace muy bien sentir como ser humano, definitivamente voy con mucho más gusto a trabajar. Lo segundo que los empleados nos dicen que valoran y que los ayuda a prosperar es que se sientan parte de esta empresa.
Y ese sentirse parte, sentido de pertenencia, tiene mucho que ver con que la empresa nos invite y los líderes también. Y en tercer lugar, sentirse valorados. Fíjense qué interesante. Más abajo vemos divertirse. Mi líder, anteriormente el líder estaba muchísimo más arriba, ahora el líder que confío y viceversa. Una tecnología que me facilite el trabajo, apoyo en mi vida laboral, mi balance y oportunidades de aprender. Ahora, fíjense qué interesante, y a lo mejor ustedes están en este lado, pero cuando vemos, le preguntamos a recursos humanos que organice estos temas como en el ranking, como lo hicieron los empleados, fíjense que el número uno de los empleados, que es tener un propósito, es el número 13 de recursos humanos. Y señores, aquí es muy importante escuchar a la gente. Porque a veces cuando estamos del lado de recursos humanos, queremos hacer las cosas como lo hacen las tendencias, como lo hace la competencia, como quizás lo aprendimos a hacer nosotros, pero definitivamente hay que estar atento a qué nos dicen las personas, porque mientras ellos nos están diciendo que lo más importante es el propósito personal y el organizacional, fíjense que recursos humanos nos dice que lo más importante es que haya oportunidades para aprender. Eso es tener mentalidad de recursos humanos. Yo quiero que las personas tengan oportunidades para que aprendan muchísimo y definitivamente sí es el número 8 de los empleados. Pero ¿y dónde está el número uno? El número uno está en el 13 de recursos humanos y esto es algo muy importante, ¿no? ¿Qué tanto estamos escuchando? ¿Qué tanto estamos observando para poder darle a la gente algo que haga que se comprometan más? Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. El 42% eh, de la razón por la que los empleados se sienten parte y se sienten prósperos se centran en estos cuatro puntos. El sentido del propósito. Fíjense los ejemplos. Yo creo que mi trabajo contribuye con una buena misión. Esto es importantísimo. Que haya seguridad psicológica. Yo puedo ser yo en mi trabajo. Esto es maravilloso. Yo me siento apto para tomar decisiones independientes, autonomía. Nuestras prácticas promueven un trabajo digno, puedo opinar sin miedo. Apoyo digital, tengo una cultura digital, tengo acceso a tecnología nueva que me facilita el trabajo, mi experiencia está diseñada para que salga algo bueno de mí. Y en temas de salud, riqueza y seguridad laboral, mi compañía me ayuda a cubrir mis necesidades médicas, me ayuda a ahorrar para mi retiro, tengo estabilidad, mi compañía me ayuda a mantenerme relevante, importante, empleable al futuro, valorado. Entonces, qué interesante como esta tendencia es muy humana. Es muy humana y hay temas donde la gente está valorando mucho ese propósito, ese sentido de pertenencia, ese ser valorado e incluido, que uno de ustedes lo mencionó, el tema de la inclusión. ¿Qué más nos dicen en esta segunda tendencia? Que bueno, la confianza disminuyó después de la pandemia. Definitivamente en la pandemia la confianza aumentó. Tuvimos que confiar, no nos quedó otra. Los trabajadores tuvieron que confiar en sus empresas y sus empresas tuvieron que confiar en los trabajadores. Pero si se fijan, en 2022 al 2024 ha disminuido esta confianza. Posiblemente es porque ya regresamos y porque nuestras prioridades cambiaron. Pero definitivamente se tiene que trabajar esta confianza porque cuando yo confío en mi organización, me siento mucho más a gusto trabajando y puedo ser más productiva. ¿Qué rompe la confianza en las organizaciones? Nos dijeron los empleados que no cumplan las promesas, que hagan cambios organizacionales muy frecuentes, que yo vea tratos injustos y que de alguna forma no se cumpla con la sostenibilidad del negocio. Vamos a ver otros datos aquí al costadito a la derecha. Las personas creen que su sentido de prosperidad está impulsado por tres cosas, ya lo dijimos. 45% mi orgullo en el propósito, 40% que yo tenga sentido de pertenencia y 37% que me sienta valorado. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿qué da compromiso a quedarse? Y aquí también me llamó la atención ver cómo el líder bajó al cuarto lugar.
Yo me quedo en una organización, nos dijeron los empleados, o por lo menos el 36%, porque me da seguridad laboral. Y esto es algo que definitivamente ahora a todos nos interesa muchísimo, tener seguridad. Segundo lugar, pago justo. Yo quiero una remuneración justa y definitivamente valoro mucho que mi empresa tenga una encuesta salarial donde pueda ver cómo paga el mercado y me pague justamente según mis habilidades, mi experiencia y mis niveles. Tercero, y lo dijo uno de ustedes, el hacer trabajo flexible. El trabajo flexible se relaciona muchísimo con poder trabajar remoto, hacer este híbrido, de pronto algunos días presenciales y otros este, virtuales, pero es muy importante tomar en cuenta que la flexibilidad no se puede aplicar en todo de la misma manera, porque hay puestos que pueden ser flexibles y hay otros que no. Entonces, he aquí el arte de definir en mi organización qué es la flexibilidad y de alguna forma desarrollar flexibilidad que facilite a todos, que le dé a todos el mensaje de flexibilidad. Sin embargo, no podemos hacer que todo sea flexible, pero el trabajo flexible es muy importante. Y el líder está en cuarto lugar. Fíjense que si nos vamos a años anteriores, la seguridad definitivamente en el 2022 y 2023 también estuvo en el número uno, el pago justo en el 2023, pero en el 2022 no tanto, y así fue cambiando, pero el que más me llamó la atención fue el del líder. En el 2023 el líder estaba en número 20 y en el 2022 estaba en el 12. Hoy está en el 4, volvió a subir. Sin embargo, qué interesante, ¿no? Ver cómo en esta época post pandemia lo más importante para mí ya tenía que ver con otros temas, no con mi líder, sino con mi seguridad y con mi pago y mi remuneración. Hasta aquí, ¿vamos bien? Tercera tendencia, la máxima prioridad. Definitivamente que nos dijeron las personas de recursos humanos es evitar que los modelos de negocio y los procesos se vuelvan frágiles. Y aquí entra el tema de riesgos. Entonces, las empresas están gestionando los riesgos cibernéticos. No sé si ustedes escucharon hoy las noticias, pero un banco muy importante de este país hoy detuvo sus aplicaciones, su página web y al parecer se relaciona con este tema de los ataques cibernéticos. Entonces, definitivamente todas las empresas tienen que estar muy atentas a los riesgos cibernéticos, porque como ya dijimos, ahorita estamos en una revolución donde el trabajo con las tecnologías es muy importante y que haya algún tema de riesgo cibernético puede poner en riesgo todo nuestro negocio. Imagínense hoy este banco, si recibió de alguna forma un ataque cibernético, la cantidad de datos que pueden estar ahorita en riesgo. Entonces, definitivamente, una tendencia es que estemos atentos. Yo tengo un compañero de Mercer que se encarga de los ciberataques y él tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él dice que hay dos tipos de empresas, las que han sufrido un ciberataque y las que no lo saben. Imagínense ustedes. Es decir, que todas las empresas de alguna forma reciben estos ataques y solo que quizás no están tan atentos a ellos. Esto está aumentando y definitivamente las empresas están más conscientes de esto. Incluso, no sé si les pasa en sus organizaciones, constantemente hay pruebas, hay preguntas, nos cuidan mucho de que no hagamos clic en algunos mensajes, que tengamos cuidado. Incluso en el tema del chat GPT, muchas empresas lo tienen bloqueado porque si buscamos información en el chat GPT de la empresa, podemos estar filtrando información hacia afuera. Entonces, estar muy atentos con el tema de riesgos. Priorizar el tema del riesgo climático también es muy importante y está centrado en las personas. Priorizar la inversión tecnológica en el 2024 para que mejore la experiencia del colaborador. Fíjense qué interesante, 8 de cada 10 colaboradores nos dijo que está en riesgo de estar agotado. ¿Ustedes están agotados? Definitivamente yo creo que todos en algún momento hemos sentido este agotamiento porque todos queremos, por supuesto, mantenernos en nuestros puestos de trabajo. Tenemos que manejar
muchos temas de incertidumbre, de tecnología, de gestionar el tiempo, de priorizar y esto de alguna forma nos está generando un agotamiento que tienen que ser trabajado en nuestra propuesta de valor y a través de la experiencia del empleado. ¿Qué genera este agotamiento? Bueno, temas de estragos financieros está en primer lugar, el cansancio y el exceso de carga laboral. 6 horas laborales al mes se pierden por preocupaciones de dinero. ¿Cómo están ustedes en este tema? Es un tema que para todos es muy importante y que también en pandemia nos dimos cuenta y tomamos conciencia de eso. Es por eso que muchas organizaciones están brindando a los empleados asesoría de bienestar financiero. Esto se está haciendo un beneficio muy valorado por todos. Y bueno, solo la mitad de los empleados diseñan el trabajo teniendo en cuenta el bienestar. Es decir, que las empresas diseñan eh, el trabajo y no toman en cuenta el tema del bienestar. Y definitivamente el bienestar no es solo personal, sino también el de mi familia, es algo importantísimo. También hay estudios que dicen que hoy en día una persona prefiere que le den un beneficio para su familia que un aumento de sueldo. Y bueno, los riesgos tecnológicos están dominando y tenemos que estar muy atentos a ellos. Vamos con otro dato y este tiene mucho que ver con el tema del bienestar que estamos hablando. El bienestar puede ser un diferenciador de los programas de recompensa. Si una empresa se enfoca en bienestar, está haciendo la diferencia. ¿Sí? Y fíjense que cuando decimos que los empleados renunciarían a un aumento salarial del 10%, por alguno de estos los dijeron que porque le den más beneficios de bienestar. Seguros, seguros para su familia, ahora también hay la nueva generación incluso estaba solicitando seguros para sus mascotas. En estos días también escuché el seguro para el scooter. Y si aquí hay alguien que pertenezca a los Centennial, nos puede decir si es así. En segundo lugar, fíjense, un aumento en las contribuciones del empleador a programas de jubilación y ahorro. De nuevo sale el tema de bienestar financiero. No me des un aumento de 10%, dame ahorro, dame algo para mi jubilación. Que haya un trabajo completamente flexible y un horario de trabajo comprimido, que haya opciones, que yo pueda trabajar desde casa, que yo me pueda ir quizás a otro país y pueda trabajar desde allá, que de pronto se utilicen ciertos horarios que uno pueda aprovechar de una forma. La capacidad de reducir las horas trabajadas. Ahora incluso hemos escuchado que hay países donde empresas han eliminado el día viernes como día de trabajo y solo están trabajando de lunes a jueves. Y dicen que estas empresas han tenido un aumento de productividad por esta iniciativa. Yo creo que todavía a nosotros nos falta para llegar aquí, pero qué interesante que disminuyendo horas de trabajo podamos aumentar productividad. Y bueno, en el número 5, una mejor atención médica, una mejor cobertura. Estoy dispuesto a cambiarlo por un aumento de sueldo para que vean qué interesante es el tema de bienestar. Y bueno, podemos preguntarnos cómo están manejando el bienestar en la empresa donde estamos nosotros hoy. Ya por último, para darles a ustedes también la oportunidad de hacer preguntas, uno de cada dos ejecutivos cree que sin inteligencia artificial su organización no va a sobrevivir. ¿Qué opinan ustedes? El 67% de las empresas están adoptando nueva tecnología, pero no cambian la forma de trabajar. Se están moviendo rápidamente para adaptarse, ser más digitales, adquieren tecnologías, pero tienen, por ejemplo, el 60% consecuencias en reemplazar demasiados humanos con inteligencia artificial en su organización. El rápido ritmo de innovación tecnológica supera la capacidad de la organización, 58%, y no estar haciendo lo suficiente para inspirar a mis trabajadores, 58%. Entonces, aquí tenemos algunas preocupaciones. El 31% de los empleados está preocupado por este aumento de inteligencia artificial y el impacto que va a tener. Para ir cerrando, les quiero hacer esta pregunta y es, ¿qué es una propuesta de valor al empleado? Todo lo que hemos hablado hoy de las tendencias y de estos datos se pueden resumir en que cuando yo les pregunté al inicio qué están haciendo las organizaciones para retener y atraer a su talento,
están construyendo propuestas de valor al empleado diferenciadoras. Pero les hago esa pregunta, ¿qué es una propuesta de valor para ustedes? Si alguien puede contestar en el chat, ¿qué es una propuesta de valor al empleado? Si pueden decir una palabra, genial. ¿Alguien sabe qué es una propuesta de valor al empleado? Seguimos aquí. Ya estamos cerrando, no se preocupen. 39 personas siguen aquí. Muy bien. Motivación, me dicen por aquí. Yo te diría una palabra que a mí me encanta y es la promesa que te hace la empresa. Beneficios, una promesa. También te hago la promesa de motivarte, pero si buscamos una palabra, es la promesa que nos hace la organización sobre distintos temas, los que ustedes dicen, sobre la seguridad, sobre la salud, sobre tu desarrollo, pero es la promesa. ¿Ustedes le han hecho una promesa a alguien? Bueno, cuando una organización le hace una promesa a un empleado, tiene que ver cómo de alguna forma la va a cumplir. Entonces, es la promesa que hace la empresa, como ven aquí, es lo que la organización ofrece a sus empleados, es un acompañamiento con una comunicación para que las personas tengan claridad de esta promesa, cómo se van cumpliendo. Tiene que ser única, tiene que ser relevante, me tiene que satisfacer en mis necesidades y de alguna forma tiene que hacer un contraste con lo que yo necesito. Y por supuesto, tiene que construir marca corporativa, que la marca corporativa y la marca empleadora definitivamente es lo que yo opino de esta promesa. Fíjense qué interesante. Entonces, rápidamente lo que quiero contarles es que en Mercer tenemos este modelo para hablar de propuesta de valor al empleado y es un modelo que se extrapola con la pirámide de Maslow. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago una promesa a mis empleados, la hago en tres niveles. El nivel más básico, que lo hacen casi todas nuestras empresas, es que yo te hago una promesa de tu sueldo, tu compensación y tus beneficios. Yo te prometo que te voy a pagar justamente y te prometo que te voy a dar los siguientes beneficios. Ahora, si yo quiero que los empleados se comprometan mucho más, mi promesa va a un nivel más alto donde yo te prometo que tú vas a crecer y yo te prometo que tú vas a tener más bienestar. Fíjense, si ustedes les hacen una promesa de esto y lo cumplen, quien dice yo me quedo, ¿verdad? Pero un poco más difícil y profundo es cuando la promesa ya tiene que ver con el propósito. El propósito normalmente tiene que ver con lo que disfrutamos, con lo que más nos da placer en hacer. Es lo que a nosotros nos llena muchísimo el alma y el corazón. Cuando nosotros logramos que nuestro propósito lo alcancemos dentro del propósito de mi empresa, definitivamente yo me quiero quedar ahí. Entonces, cuando una empresa me da claridad de su propósito y el líder me recuerda todos los días cuál es el propósito y eso yo lo disfruto, señores, es una de las mejores propuestas de valor al empleado. Me detengo, señores, para ver si alguien tiene alguna consulta y repito, ¿qué están haciendo las empresas para atraer y retener al talento? Están construyendo propuestas de valor diferenciadas, poderosas, que hacen que uno diga, yo tengo aquí todo lo que necesito, me siento bien y estoy dispuesto a dar mucho más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mira, yo les voy a decir algo. Hay algo que hay que fomentar en las organizaciones y es la creatividad. No todo cuesta dinero. Muchas cosas tienen que ver con la comunicación. Sin duda, si yo quiero comprar un plan de beneficios atractivo y flexible para todos, va a tener un costo. Pero hoy en día muchas empresas tienen beneficios que no usan y están gastando muchísimo dinero. Entonces hay que quizás ahí replantearse las cosas y hasta simplificarlas. Yo diría que hay que romper esa creencia de que todo cuesta dinero, porque yo también creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la creatividad y a través de los líderes podemos abrir estos espacios de creatividad para que se vengan ideas relevantes. Y algo muy importante también es que escuchemos a los empleados, porque lo dijimos varias veces.
Muchas veces decimos, bueno, vamos a darle la mejor plataforma, vamos a darle el mejor seguro, y resulta que no es lo que quieren. Y fíjense cómo nos llevamos la sorpresa cuando nos comentaron qué es lo que ellos más prefieren. Entonces, antes de tener la creencia de que todo cuesta o que una propuesta de valor buena es cara, yo creo que lo más importante es que escuchemos a la gente y que también abramos espacios a la creatividad y a la innovación. Sí, bueno, fíjate, salario emocional es todo aquello que a ti te está pagando, pero que no es dinero. Entonces, cuando hablamos de salario emocional, lo que nosotros hacemos es construir, podríamos decir, un mix de cosas que sean importantes para la persona. Por ejemplo, aprendizaje. Quizás no me estás dando en mi salario, mi remuneración, un dinero para estudiar, pero dentro de la organización se encarga de constantemente darnos capacitación, cursos que además tienen que ver con temas súper interesantes para yo crecer dentro de la organización. Eso es un salario emocional. Otro ejemplo de salario emocional es un líder que sepa escuchar, es un líder que me haga sentir parte, que me incluya, que sepa dar feedback. Fíjense lo bien que se siente tener un líder que te acompañe, que te haga crecer, y eso no me lo estás dando quizás en dinero, pero me lo estás dando en calidad de vida de mi trabajo. Entonces, el salario emocional es todo aquello que me alimente como ser humano, pero que no esté relacionado a recibir dinero, sino cosas que a mí me hagan sentir muy bien, que yo llegue a mi casa y diga, tuve un día muy fuerte, pero cómo aprendí, qué bien manejamos esta situación, cómo mi líder supo manejar estos conflictos. Definitivamente, hoy soy un ser humano que creció, aunque no me están haciendo un aumento de sueldo. Espectacular esa pregunta. Mira, lo que se está haciendo ahora es crear arquetipos. ¿Y qué es un arquetipo? Es un grupo de personas con el mismo interés. Ahora, el error que cometen algunas empresas es que creen que los arquetipos son las generaciones. Entonces yo le doy una propuesta de valor a los centennial, otra a los millennial. No, señores, fíjense que hay centennial que parecen generación X y hay generación X que parecen millennials, ¿verdad? Entonces, dejemos de utilizar los segmentos tradicionales como los géneros, las generaciones, las edades y vayamos hacia los intereses personales. Yo puedo ser una persona completamente curiosa y yo soy generación X y no todos los X son curiosos, pero hay gente de la generación millennial y Z que es curiosa. Entonces vamos a hacer un arquetipo que sean las personas curiosas y enérgicas. Ese es un arquetipo que yo necesito en esta organización. Esta es una organización que necesita que la gente siempre esté buscando información, curioseando, estudiando, y yo necesito este tipo de personas. Entonces, ¿qué hago? Las identifico, las agrupo. Ojo, esto se hace internamente en recursos humanos, no se lo digo a las personas, y les doy una propuesta de valor a los curiosos. Por ejemplo, les doy espacios para estudiar, les ofrezco algún beneficio que tenga que ver con esta característica y así voy creando propuestas de valor distintas de acuerdo a mis arquetipos. Ahora, Verónica, ¿esto significa que yo puedo hacer una propuesta de valor más fuerte para un arquetipo que para otro? Sí, porque yo puedo tener un arquetipo que ese es el arquetipo que yo necesito y que yo además quiero atraer y quiero fortalecer. Entonces ese es el que yo más debo cuidar. Y hago una propuesta de valor diferenciada que me permita hacer que ellos se queden por mucho tiempo conmigo. Ahora se está viendo, por ejemplo, el tema de los puestos digitales. Hay que cuidarlos. Son personas que no se consiguen fácilmente, que les pagan muy bien en el mercado. Entonces hay empresas que están teniendo propuestas de valor para puestos digitales y poderlos conservar por mucho tiempo. Entonces, definitivamente, ¿cómo están haciendo? Arquetipos, busquen y lean sobre este tema que es súper interesante y que no son generaciones, son intereses, son opiniones de la persona, qué me hace crecer, a dónde quiero llegar yo, qué me interesa, cuáles son mis puntos de dolor.
investigando esto con la data, que también vimos que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, podemos construir propuestas de valor para estos segmentos. Perfecto. Aquí yo lo que les diría es que tenemos que ser adultos. Y somos nosotros los que tenemos que decidir si nuestro propósito personal se alinea al propósito de la empresa. La empresa ya lo tiene. Entonces tenemos que preguntar cuál es el propósito y tenemos que preguntarnos si ese propósito nos funciona y conecta con nuestro propósito personal. Yo sé que todos necesitamos tener un trabajo, tener un salario, pero no hay cosa más agradable que trabajar en un lugar donde nuestro propósito personal se alimente del propósito de la organización. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que hacer el trabajo de ver si hacemos ese fit con el propósito de la organización. Hay organizaciones que lo tienen muy claro, hay organizaciones que no lo tienen. Entonces yo creo que cuando digo que seamos adultos es que lo pidamos, digámosle a los líderes cuál es nuestro propósito, conectémoslo con el nuestro y tratemos de buscar organizaciones donde querramos trabajar y donde esta contribución al planeta sea la que yo quiero también de forma personal. Yo siempre digo que si ustedes quieren encontrar su propósito personal, háganse esta pregunta: ¿cómo yo contribuyo a este planeta? Normalmente tiene que ver con un verbo. Yo ayudo, yo enseño, yo protejo. ¿Qué es lo que ustedes más disfrutan y les gusta? ¿Cuál es ese propósito personal que ustedes saben que es algo que ustedes hacen muy bien y es tu contribución al planeta? Organizar, planificar, resolver. Bueno, por ahí va el propósito personal. Si eso es lo que tú haces muy bien, entonces que eso se conecte con el propósito de la empresa donde tú estás. Por supuesto, cada empresa es distinta y cada proceso de cambio es distinto, pero yo sí creo que hay tres factores claves. El primero, que tengamos el apoyo de los directores y de los dueños. Cuando estamos gestionando un cambio, necesitamos que ellos sean los sponsors de este cambio, porque al tener el apoyo de ellos se hace mucho más fácil y nos va a ayudar a que tenga más éxito este cambio. Lo segundo que diría es la comunicación. Tiene que haber un plan de comunicación súper claro donde hagamos llegar los mensajes más importantes para que esto permita que se facilite el cambio. A veces pasa que hay cambios y resulta que cada gerente dice algo distinto, o algunos opinan y dicen algo que puede desmotivar, o incluso el mismo gerente no compra el cambio. Entonces, si estamos teniendo mensajes que generan confusiones, definitivamente va a ser mucho más difícil alcanzar. Entonces dije, lo primero, tener el de sponsor a los dueños, a los directores. Segundo, tener la comunicación. Y tercero, yo diría que tener líderes preparados para manejar el cambio. Tenemos que tener líderes que inspiren, que en el camino sean capaces de decirle a la gente: yo sé que no es fácil, pero no te preocupes, tú no estás solo, vamos a poder, hoy quizás no fue el mejor día, pero mañana va a ser mejor y tengan este poder de inspirar a la gente, de motivar, de decirles la verdad y de acompañarlos, de que la gente no se sienta sola. Sí, bueno, fíjense que el tema de la inclusión no es fácil porque tenemos que empezar por romper los sesgos que cada uno tiene. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, bueno, primero que nada, las organizaciones cuando tienen personas con discapacidad, de alguna forma tiene que ser una discapacidad donde la persona pueda hacer su trabajo de una manera eficiente. Entonces hay tipos de discapacidades. Yo lo que siempre digo es que lo mejor que se puede hacer es comunicar, comunicar. Es muy importante que esta persona primero sepa lo que tiene que hacer y sepa cómo lo va a manejar, pero que también todos los compañeros de trabajo lo sepan y de alguna forma se fomente el tema de colaborar. Pero a las personas hay que decirles a veces el cómo es colaborar. Porque claro, esto a veces hace sentir a algunos incómodos porque no saben cómo hacerlo. Entonces lo más importante es como aceptarlo, ¿no? La persona que tiene la discapacidad que lo diga de una forma donde los demás lo reciban y quien lo tenga que manejar con él, de alguna forma tenga las directrices a través de la empresa para hacerlo.
cómo yo puedo incluir a esta persona con esta discapacidad. Y así como tenemos de pronto un manual de competencias que nos dice las conductas que esperan de nosotros, igual, cuáles son las conductas que yo puedo tener con esta persona para que esto se convierta en algo natural, porque al final esta persona tiene una discapacidad, la acepta y felizmente decide trabajar. Entonces, por el otro lado también tenemos que tener como hábito tener las conductas necesarias para hacerlo sentir incluido, pero esto es algo que se tiene que planificar y que se tiene que organizar para que esos mensajes y esa comunicación esté clara de ambas partes. Bueno, básicamente es comentarles e invitarlos. Tenemos un taller próximo que vamos a desarrollar donde Verónica justamente es nuestra docente. El taller es Talent Shift, taller de desarrollo y feedback. Es en modalidad presencial. Inicia este 29 de noviembre. Aquí está el código QR para aquellos interesados, también el número de contacto y el correo al cual podrían pedir información. En el chat también he colocado enlaces directos tanto de el landing o la página donde pueden encontrar mayor información acerca del taller o el enlace a WhatsApp directo para que se contacte con nuestra asesora respectiva y pueda recibir mayor información. Bueno, Excelente. Verónica, Bueno, esperamos verlos pronto. También les digo que me pueden buscar en LinkedIn y agregarme. Yo siempre estoy también publicando cosas y también, por supuesto, si alguien tiene alguna duda, me puede escribir sin ningún problema. Así que muchas gracias a todos. excelente. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a todos nuestros participantes. Esperamos poder verlos en próximos eventos y ya saben, si están interesados en el taller, junto con Verónica van a poder aprender mucho más de este y otros temas en este taller de modalidad presencial. Muchas gracias. Estamos en comunicación. Hasta un próximo evento. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.